Vamos entonces a iniciar con el mensaje para hoy y vamos a ir buscando Marcos capítulo 9, versículo 14 al 27. Marcos, vamos a ir al Evangelio según Marcos. Recuerde, Mateo, Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos. ¿Listo? Entonces es fácil de encontrarlo. Vamos a ir al capítulo 9, versículos 14, 9, 14. Y vamos a leer hasta el 29. Hasta el 29. ¿Listo? Vamos a leer entonces. Miento. Todavía no vamos a leer. Vamos a tenerlo ahí. ¿Ya lo tenemos ahí listico? Tengámoslo un tico ahí. En nuestro caminar en Cristo, presta mucha atención porque vamos a introducirnos en el mensaje, entonces vamos a tener esta parte de introducción. En nuestro caminar en Cristo tenemos una constante lucha con el reino de las tinieblas. Pues constantemente el enemigo nos ataca, ¿cierto? Quiere robar, quiere matar, quiere destruir. Lo vemos en Juan 10:10, ¿cierto? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Constantemente quiere quitarnos, quiere robarnos la bendición que Dios nos ha dado, ¿cierto? Porque desde que usted ha nacido, el Señor ya le dio vida. ¡Qué bendición! Le dio vida, ¿cierto? Y más cuando usted ya ha entregado su vida a Cristo, le ha dado salvación. Y una cantidad de bendiciones, su familia, su economía, las cosas aquí en la tierra, sus dones, todo lo que el Señor nos ha dado, hemos aprendido en el área de mayordomía, todo lo que Dios nos ha dado para administrar, que son bendiciones, ¿sí? Pero constantemente este enemigo quiere quitar eso, quiere destruir. Ahora, muchas veces nosotros le hemos dado permiso para hacerlo. ¿Por qué? Pues por nuestro mal comportamiento. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que lo que sembramos, eso vamos a recoger. Dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, versículo 8, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mire qué bendición, ¿cierto? Que podamos nosotros sembrar para el espíritu y no para la carne. Pero el que siembra para la carne, ¿qué es lo que recoge? Destrucción, corrupción, algo malo. Y muchas veces nosotros hemos estado tomando malas decisiones en nuestra vida, ¿cierto? Y pues también no pidamos a un árbol, a un árbol de limones que nos dé manzanas, porque usted sembró limones y va a dar limones. Si hemos sembrado mentira, discordia, pleitos, iras, contiendas, disensiones, fornicación, adulterio, robo, todas esas cosas, ¿qué cree usted que va a recoger más adelante? Y es que a veces eso no lo entendemos o no lo hemos comprendido. Y por eso nosotros nos comportamos y como hacemos las cosas y como que no, como no pasó nada ya, sigamos. Y es muy importante que entendamos eso, que debemos nosotros tener un buen comportamiento siempre. Todo lo que nuestros padres también sembraron, ¿cierto? Porque es que a veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué? Bueno, recordemos que también hay unas maldiciones generacionales, ¿cierto? También podemos estarlo recogiendo nosotros. Y los que somos padres podremos recoger esa destrucción también en nuestros hijos. Por eso es tan importante que nosotros como padres seamos obedientes y sembremos para el espíritu. Ojo, padres, ojo. Recordemos que nosotros lo que hacemos
Cuando pecamos, cuando hacemos algo malo, es como cuando usted le firma un cheque en blanco ahí al enemigo, cóbremelo cuando quiera, y el enemigo puede cobrárselo a sus hijos, a sus nietos, también, a usted. Entonces es mejor que nosotros nos ahorremos eso. ¿Usted qué dice? ¿Cierto que es mejor que nos ahorremos esa consecuencia del pecado también? Pero recuerde que todo eso, al final, es el enemigo el que se encarga de hacer lo malo. Él es el enemigo también el que se encarga también de dañar planes de restauración que Dios tiene para nosotros. La misericordia de Dios es muy grande, pero nosotros también a veces no estamos dando la oportunidad al Señor que obre. Pero cuando queremos que obre, aquí es donde va a empezar el problema. Pónganle cuidado. Ahora, entendiendo esto, podemos ir a nuestro Dios, quien en su misericordia vendrá a nuestra ayuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Otra vez, ¿cuántos dicen amén? El Señor va a venir a nuestra ayuda. Él es nuestro ayudador, Él es el que nos sostiene. Él es nuestro pronto auxilio en esa tribulación, en esa dificultad. Podemos ir a Él, ¿cierto? Él es misericordioso, pero Él pide algo. No es totalmente gratis. Él pide algo. ¿Qué es lo que pide? Bueno, Él nos pide creer. ¿Qué nos pide? Y aquí es donde podemos estar fallando, porque no hemos entendido qué es el creer. No es solamente, yo creo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que aún los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Aquí es donde fallamos, pues el creer que nos pide Dios es creer que Dios es verdadero, que es todopoderoso, que toda su palabra es verdad, que es eficaz, que no hay falla en ella, que Dios está en este lugar, que está en todo lugar, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es eterno. Pero a veces no creemos eso. Si creyéramos que es omnipresente, no pecaríamos, porque sabemos que el Señor está acá. Y eso es un ejemplo hasta cómico, ¿no? Usted delante de otra persona haría lo que usted a veces hace de pecado cuando usted cree que nadie lo ve. Si usted no está solo, no pecaríamos. O sea, si entendiéramos que nunca estamos solos, no pecaríamos. Pero como creemos, como no lo vemos, no hay nadie. No es nadie. Los ojos del Señor están sobre nosotros. ¿Será que nos falta creer? ¿Qué dicen? ¿Será que nos falta de pronto creer? Bueno, dice acá, muchas veces si no estamos creyendo bien, ¿cómo se llama eso entonces? Diga conmigo, incredulidad. Dígalo fuerte, incredulidad. No, yo quiero que lo digan todos fuerte, incredulidad. Eso, para que usted me entienda lo que hoy quiero mostrar. Por eso el tema para hoy se llama, sí, están los títulos. El tema para hoy se llama quitando la incredulidad. ¿Cómo se llama? Quitando la incredulidad. O en su efecto vamos a ir mermándola. Y vamos a ir aumentando en el creer. ¿Sí? Y ¿sabe una cosa? Por esa incredulidad es que muchos todavía siguen en esa aflicción. Siguen con ese problema. Pueden haber entregado sus vidas al Señor y llevar, no sé, 5 años, 10 años, 15 años, no sé, 50 años y todavía seguir con la misma aflicción, con el mismo problema, con la misma dificultad. Y no digo, ojo, porque hay que entender el obrar de Dios. Puede ser que sea por la incredulidad. ¿Cómo puede ser que no? Porque el Señor también te dice, bástate mi gracia. Amén. Y cuando es así, listo, Señor. Pero cuando no es así, y es por mi culpa que no está obrando Dios, ahí entonces ¿qué? Y ¿sabe una cosa?
Les voy a decir algo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, es por esa culpa. No es solamente porque el Señor, bástate mi gracia, no. ¿Sabes qué dice el Señor? Estoy esperando que crea. Cuando crea, para el que cree, y ese es el tema para hoy. Ya entendimos, ahora sí vamos a leer el texto para enfocarnos bien en el tema. Marcos 9:14 es un texto muy conocido. El título dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Muy bien, vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer todos junticos. Ya tenemos todo el texto, ahí va también a salir. Leamos, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, perdón. Vamos a ir leyendo de acuerdo a los puntos, para no leer dos veces. Vamos a leer este versículo 18 primeramente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Vamos a leer hasta ahí ese versículo. Entonces, voy a recordar la historia como para que entendamos, porque igual vamos a tomar el tema, el texto, el primer punto, pero necesitamos entender toda la historia. Le llevan ese niño endemoniado, se lo llevan ¿a quién? Al Señor Jesús. El Señor Jesús no estaba, porque estaba en el monte, que si usted ve el contexto está en la transfiguración, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús está con los discípulos allá y están los otros discípulos abajo del monte. ¿Qué pasa? Cuando están abajo del monte, llega este señor con el niño, y como no encuentra a Jesús, entonces le pasa a los discípulos no pudieron sacar al demonio, llegó a Jesús, el Señor Jesús atiende al Señor. Para no dar los detalles, vamos a ir dando los detalles de acuerdo a los puntos. Y bueno, el Señor hace el milagro, saca el demonio del muchacho y trae bendición a la familia, y le pega una exhortada a los discípulos por no haberlo podido hacer. ¿Listo? Vamos a ir al primer punto ahora sí. Presten mucha atención. Dice: veamos ahora cómo podemos entonces vencer, sacar, quitar, mermar esa incredulidad, ¿cierto? Y recuperar, escuche bien esto, recuperar lo que el enemigo nos ha estado quitando. ¿Listo? Primer punto: lleva tus cargas a Cristo. Primer punto: lleva tus cargas a Cristo. ¿Sí? Este hombre le llevaba a Jesús su necesidad, no a los discípulos. ¿O él se fue pensando en llevarle eso a los discípulos? No, en el versículo 17 dice: y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo. Él era a buscar al Señor Jesús, no venía a buscar a los discípulos. Diferente que los discípulos estuvieran haciendo una obra y él, no voy a buscar a los discípulos porque ya me dijeron que están, o lo que sea. Pero no, él fue directamente al Señor Jesús. Entonces, pero al ver que Jesús no estaba, por su desespero, por el afán de solucionar la aflicción, ¿qué hizo? Pero le pedí a tus discípulos, ¿cierto? Dice ahí, le pidió a los discípulos. ¿Y qué pasó? Los discípulos no pudieron. Los escribas estaban ahí atentos, listos para, y me dieron papaya. Vamos a hablar mal de Jesús y sus discípulos, porque eso es herejía. Ustedes saben qué hacían los escribas, los fariseos y todas estas personas, ¿cierto? Maestros de la ley. Y entonces estaban ahí discutiendo con los discípulos por no haber hecho o podido hacer. Porque donde los discípulos hubieran sacado el demonio, ¿usted cree que los escribas estaban discutiendo? De pronto patadas de ahogada. No sé, tendría que ser sábado para decir, ¿por qué lo hicieron el sábado? Porque buscaban era cualquier excusa o pretexto para hablar mal. Y donde hubieran sacado el demonio, hubieran tenido que quedarse callados.
pero estaban hablando mal. Eso es lo que sucedió, ¿cierto? Bueno, la incredulidad empieza cuando llevamos a Dios nuestras cargas y como no recibimos respuesta o la respuesta esperada, ¿cierto? Porque a veces queremos es que el Señor nos diga sí, tenga sanidad, plata, prosperidad, lo que le esté pidiendo, téngalo. Pero cuando no recibimos eso, entonces nos desesperamos como este hombre y entonces vamos y buscamos a otras opciones, que fue lo que hizo este hombre. Por el afán, por el desespero, ¿cierto? No esperó, porque hubiera podido decir, vengo a traer a Jesús, a mi hijo. No está en el monte. Yo espero. ¿Pero qué hizo? No esperó. ¿Sabes una cosa, mis hermanos? Muchas veces nosotros tenemos esa aflicción, tenemos ese problema y como buscamos a Dios, pero como que no está obrando de la manera que yo quiero, entonces me voy a buscar en otra parte, ¿cierto? No aceptamos la voluntad de Dios, sino vamos y buscamos en otra parte. ¿Y en otra parte es qué? Señor, necesito, tengo problemas económicos, necesito de ti, ayúdame. El Señor le dice, bueno, ok, no sé, vamos a empezar y nos da una forma de trabajar. Pero entonces el desespero, el gota a gota, llamémoslo. No, saquemos un préstamo para pagar otro préstamo. Y empezamos a hacer cosas que no son buenas. No, es que yo quiero tener algo. No, endeudémonos. ¿Sí? Vámonos de viaje y quiero ya. No, el Señor dijo, no, espera. Todavía no es momento de hacerlo. No, pero yo quiero ya, voy a endeudarme para irme de viaje y pagar, así dura 10 años pagando una deuda por el viaje. No esperamos, ¿cierto? La voluntad del Señor, sino queremos afanarnos. ¿Sabe una cosa? Muchas personas en su dificultad física empiezan a buscar cosas que no son buenas también. Y lo he visto, acá lo he visto. No, pastor, ore por mí porque estoy enfermo. Claro, mire, vamos a buscar de Dios, Y cuando uno lo ve por allá donde un brujo, porque van y buscan brujería también. No, es que esa agüita que me dio el hermano no sé quién es bendita, me la voy a echar. ¿Sí? Esa agüita, esos riegos. Ahora, no estoy hablando mal de las medicinas natural, ¿no? No estoy diciendo, no, pues una aromática no va a poder tomar porque entonces, no, tampoco, o sea, el extremo, pero usted sabe. No, es que eso no es malo. ¿Y a quién se lo compró? Al hermano esotérico, no sé quién. ¿A quién estás buscando entonces? No, es que, ¿qué más puede hacer? ¿Cómo así? ¿Qué más puede hacer? Esperar en el Señor. Sigue orando en el Señor, sigue esperando y clamando al Señor. Pero a veces las personas se desesperan y empiezan a hacer cosas que no deben. ¿Sí? Malos consejos. Ay, es que el pastor me dio un consejo y a mí como que no me gustó. Voy a decirle al vecino o a la vecina que ese me da buen consejo. Y a ese sí le creen. Pero no siguen el consejo de su pastor o de una persona que usted sabe que le está dando buen testimonio y que le está enseñando la palabra o que es espiritualmente maduro. Pero sí siguen consejos de otros y pegan su estrellón, ¿cierto? También, ay, me está yendo mal y estoy buscando de Dios y Dios no me... Entonces va y se refugia o busca ayuda con los vicios y el pecado otra vez. No, es que lo que sea. Tengo problemas, no, quiero olvidar. Y estoy orando y el Señor, y me duele todo mi corazón, entonces más bien voy a olvidar con el licor. Son ejemplos. Y quiero para que usted me entienda la idea. Este hombre iba a buscar al Señor, pero se desesperó y buscó otra cosa. ¿Tú qué estás buscando? ¿A quién estás llevando tus cargas? ¿A quién estás llevando tu dificultad? ¿Sí? Ahora, ¿qué dice acá? El incrédulo cree en todo menos en Dios. Oiga esto, el incrédulo cree en todo menos en Dios. ¿Sí? Porque dice, no, pero es que eso con orar y con leer la Biblia, yo no creo que eso se solucione.
Es un ¿qué? Incrédulo. Cree que los demás tienen más poder que Dios. Y peor, cuando Dios no es nuestra primera opción, sino lo demás. ¿Sí? Ni siquiera. Y yo le he dicho muy jocosamente, nos da dolor de cabeza y a veces no pensamos primero en decirle, Señor, sáname, sino, ay, ¿dónde fue que dejé la acetaminofén? Pensamos primero en la pastilla que en pedirle a Dios que nos sane. ¿Sí? Pero es así, porque aún en eso tan mínimo, estamos dándole prioridad a otras cosas que al poder sobrenatural de Dios. Yo le pregunto, ¿será que a veces nos falta creer un poco más? ¿Será que hay algún grado de incredulidad en nosotros? Bueno, hoy vamos a darnos cuenta, y si lo hay, que yo sé que lo hay, tenemos que ¿qué? Irlo quitando de nuestras vidas. Amén. Uy, amén. Eso todos dijeron amén para adentro. Es por el tapabocas, dice Joana. Sí, eso es por el tapabocas. Eso. Y sabe una cosa, el último pedacito me llamó la atención y no quiero dejarlo pasar. Los escribas estaban hablando mal por el mal testimonio. ¿Sabe una cosa? Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar ejemplo de buscar a Dios en nuestras dificultades. Qué feo cuando las personas alrededor conocen que nosotros somos hijos de Dios, que asistimos a una iglesia, que somos cristianos, y cuando tenemos una dificultad nos ven agarrados, nos ven haciendo otras cosas que no debemos, nos ven buscando opciones diferentes que Dios. Y las personas deben ver eso en nosotros. Ay, mire, está pasando por dificultad y buscó es a Dios. Y damos mal testimonio, ¿sabe por qué? Porque, hermano, cuando usted o cuando cualquier persona busca otro lugar, una solución y no a Dios, créame, estoy totalmente seguro que eso no le va a salir. Eso va a ser un fiasco, va a ser destrucción, porque usted no le está dando el lugar a Dios que le corresponde. Estamos buscando donde no es y damos un mal testimonio, como quien lo hizo, como este hombre que hizo, y los discípulos también. Amén. Primer punto entonces es ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que llevar nuestras cargas? ¿Al vecino? Tenemos que llevar nuestras cargas a Cristo. ¿Tienes alguna dificultad? Ponlas en las manos del Señor, en nadie más. En nadie más. El Señor es el que nos va a poder sanar y ayudar. Amén. Vamos a seguir leyendo entonces el texto. Vamos a ir versículo 19. Versículo 19. Y respondiendo él, le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Hasta 24. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. El segundo punto, entonces, vamos a titularle: reconocer la incredulidad o nuestra incredulidad y pedir ayuda. En el versículo 16, el Señor pregunta: ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el alboroto? ¿Qué están peleando? ¿Cierto? Y esa pregunta, ¿usted para quién cree que era? ¿Para la multitud? ¿Para el Señor que estaba con la dificultad? ¿O para los discípulos? ¿A quién le iba a preguntar sino a la gente con que está andando y con el que está haciendo? ¿Y los discípulos contestaron? ¿Qué pasó con los discípulos? Se quedaron callados, se quedaron mudos, no hablaron. ¿Por qué cree que no hablaron? Porque tenían pena, porque no querían reconocer que había incredulidad en ellos, ¿sí?
¿Y sabe por qué? Anteriormente el Señor ya les había dado autoridad, ¿sí? El Señor ya les había dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar personas. Todo esto ya le había sanar de enfermedades. Ya el Señor Jesús le había dado la potestad, la autoridad, y ellos no pudieron. ¿Por falta de qué? De fe, de creer, porque había incredulidad. Dice acá, esa pregunta era para sus discípulos, no para la multitud. Y estos se quedaron mudos porque no quisieron explicarle al Señor que no habían podido. Lo que pasa es que no querían reconocer su incredulidad, y pues ahí es donde, al saber lo que pasó, ¿qué le dijo el Señor? ¿A quién le pegó ese regaño? ¿Cómo es que le dijo? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿A quién cree que le estaba diciendo? A los discípulos. A los discípulos, porque eran sus discípulos. ¿Sí? Todas las personas que estaban ahí solamente viendo, estaban solamente pendientes de que, uy, el milagro, yo vengo por los milagros, ¿sí? Porque así son. Ustedes se dieron cuenta que exclamaron en este versículo, dice que cuando ellos llegaron, dice el versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él para saludarle. ¿Sabe por qué? Porque para ellos era la estrella, la figura, el famoso. Uy, Jesús, el que sana, el que no sé qué, vamos a ver, ¿sí? Para ellos era eso. Por eso se asombraron. Uy, yo quiero ver qué es lo que hace, pues. Pero realmente creían en Jesús, creían en Cristo, creían que Él era el Salvador. No, eso no lo creían ellos, ¿sí? Pero este hombre hace la diferencia. Mire lo que hace este hombre. Este hombre se humilla ante Jesús y le pide ayuda por su incredulidad. Versículo 22 dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, se humilló y le pidió misericordia a Dios. Y el Señor escucha una frasecita que, oiga, ¿sí escucha lo que dijo el hombre? Si puedes ayudarnos. ¿Usted cree que el Señor no podía ayudar? ¿Usted qué dice? ¿El Señor podía ayudar? ¿Qué tenía el hombre? Desde esa frase, ¿qué demostró? Incredulidad. Y el Señor automáticamente le enseña. Mire cómo es el Señor de hermoso, cómo nos enseña su palabra cuando estamos equivocados. De una le enseña: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, en pocas palabras le dijo: usted está muy mal, usted es incrédulo, necesito que crea. Tú no entiendes que para que pueda haber realmente obrar, necesito que haya creer. Inmediatamente, ¿qué hace este hombre? ¿Qué dice? Reconoce su incredulidad, ¿sí? Y le pide al Señor: ayúdeme, soy un incrédulo, ayúdame a mi incredulidad. Yo creo, gritó y se exclamó: sí, Señor, realmente sí, yo acepto que soy un incrédulo y creo en ti, ayúdame, Señor. ¿Sabe una cosa? A veces podemos pensar, y escuchemos bien esto, a veces podemos pensar que somos súper espirituales porque tenemos 5 minutos de oraciones diarias. O súper espirituales porque sí, usted está orando y leyendo la palabra 1, 2 horas, ¿cierto? Pero aún así no recibe respuesta a sus oraciones, y puede ser que lo único que Dios está esperando es que te humilles ante su presencia y que reconozcas tu falta de fe, tu falta de creer en el Señor. A veces nos creemos tan espirituales, creemos que sabemos mucho de la palabra, creemos que, mejor dicho, es que no me toque porque se quema, pero realmente somos incrédulos. Yo no necesito más del Señor. Yo no necesito asistir a la iglesia tanto.
Yo no necesito leer todos los días porque es que yo ya sé todo eso. Yo no necesito comprometerme. Yo estoy bien. Eres un incrédulo y no has reconocido tu incredulidad. Y este hombre tenía su necesidad, su aflicción, y reconoció su incredulidad. Todos tenemos nuestras aflicciones. Y yo les animo hoy, reconozcamos que somos incrédulos. Reconozcamos que todavía hay incredulidad en nuestro corazón. ¿Quieres ver el obrar de Dios en tu vida? Créeme que Dios está obrando. En su misericordia siempre obra. Pero Él quiere hacer algo más. Pero no puede hasta que nosotros, ¿qué? Creamos. Porque al que cree, por algo lo dijo, ¿no? El Señor lo dice en su palabra. Es porque cree. Yo creo que se puede hacer. Yo creo. Y Joanita lo dijo hoy. El Señor tiene algo especial para ti. Y yo le sumo, cree. Y el Señor te lo va a dar. Pero debes creer. Y el creer no es solamente creer y seguir viviendo como estás viviendo. El creer es creer y cambiar tu estilo de vida y empezar a vivir una vida conforme al Señor lo quiere. Amén. Aquí tengo una notica. Tampoco nos podemos quedar toda la vida estancados sin que nuestra fe crezca. Pues Dios espera que nosotros maduremos, porque podemos decir todos los días, no, es que me falta fe, todos los días, no, Señor, yo soy incrédulo, y sigue porque usted no avanza. Tampoco. Nosotros debemos aceptar que somos incrédulos y ¿qué? Y avanzar y crecer. Soy un incrédulo, necesito. ¿Y qué hago para no serlo? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Vamos a ir al Salmos 32:5. Salmos 32:5. Hoy sí no puse tantos textos de apoyo, pues porque teníamos el texto base. Entonces hoy no busqué tantos versículos de apoyo. El mismo texto nos está dando la enseñanza. Salmos 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Reconozcamos y confesemos al Señor que estamos pecando. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad es un pecado. El Señor la compara con todos los pecados. Y el ladrón, el mentiroso, el adúltero, el fornicario, el hechicero, el incrédulo, así, en esa línea los pone. O sea que también es un pecado. Vamos a leer versículo 28 y 29. Vamos a leer versículo 28 y 29. 28 y 29. Sí, 28 y 29. Vamos a saltarnos un momentico, porque lo quise poner en ese orden. Vamos a saltarnos al final un momentico ahí. 28 y 29. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Los discípulos, el tercer punto se llama, o lo titulamos, la fe debe recargarse. ¿Cómo? La fe debe recargarse. Los discípulos pensaron que desde que el Señor le había dado autoridad, ahí sí coloqué el texto acá, Mateo 10:1. Mateo 10:1, ahí usted puede buscarlo en su Biblia y va a hablar donde el Señor le dio autoridad a los discípulos. No necesitaban recargar su tanque de fe. Por esa razón el Señor les dice que deben tener una mejor relación con Dios. ¿En qué? En oración, en ayuno, ¿cierto? En una búsqueda constante del Señor para tener una fe alta. Miren, mis hermanos, yo les quiero explicar algo. Una canción de hecho lo dice: ayer ya pasó, te necesito hoy. ¿Sí? Lo que usted recibió ayer del Señor, eso se acabó ayer. Hoy usted debe volver a recargar la parte espiritual. Por eso el Señor nos dice: todos los días son nuevas las misericordias del Señor. Usted no puede decir, yo lo coloqué acá, yo lo escribí. No pretendamos que porque ya venimos al culto hoy, con eso tenemos para toda la semana y no necesitamos recargar el tanque esta semana. ¿El tanque de qué?
Tanque de fe. Para creer necesitamos el tanque lleno de fe todos los días, en oración, en ayuno, con nuestro devocional diario, estudiando nuestra Biblia, escudriñando la palabra de Dios. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y después no estemos preguntándole al Señor por qué no responde nuestras oraciones cuando estamos andando en reserva. Oiga, ¿será que es que estamos andando en reserva? No estamos recargando. Usted le tocó moverle allá la llavecita de reserva de fe, porque usted no está recargando la fe. Viene el servicio, ora, y se va lleno de fe, pero para hoy. Mañana usted debe ir a la presencia del Señor otra vez y recargarse, para que cuando el Señor vaya a orar, usted esté ahí lleno y le diga al Señor: Señor, yo creo, te pido tal cosa, y el Señor, todo es posible. Pero nosotros le vamos a pedir algo al Señor y con esa fe en reserva. No, tenemos que nosotros recargar esa fe, todos nosotros. Y a los discípulos les pasó, estaban confiados: no, pues ya el Señor nos dio autoridad, ya estamos bien. No, paso con ustedes. Necesitamos oración, ayuno. Y yo les voy a preguntar esto, mis hermanos, con toda sinceridad: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Si estás estudiando la palabra de Dios? ¿Si estás leyendo la Biblia? Porque yo no puedo estar todos los días animándole, o sea, en el sentido de que vayas a su casa y le diga: venga, le abro la Biblia, venga, se lo enseño todos los días, tengo que ir a su casa a enseñar. Yo no hago eso, yo lo hago acá. Pero depende de ti, tu vida en intimidad con el Señor. Depende de ti que tú lo hagas en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Y el Señor, bueno, va a orar de una manera sobrenatural. Pero tú debes hacer eso, no yo. Amén. Mateo 19. Esto es un texto que es paralelo del Evangelio, del mismo texto que estamos leyendo de Marcos. Dice Mateo 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué quiero leer este texto? Porque en el texto que leemos, ahí no dice textualmente no dice que es por la incredulidad o que es por falta de fe. Uno dice: es por eso. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué vine a este texto? Porque en comentarios que leí, habían personas que decían: no, es que eso fue porque es que esa clase de enfermedad solamente sale con oración y ayuno. Esa clase de cuando está endemoniada una persona, entonces hay que orar y ayunar un día para ir y hacerle liberación y exorcismo. Entonces ahí sí yo me voy todo cazafantasmas a ir allá a orar por la persona cuando ya hizo oración y ayuno. Entonces no, eso no es así. Por eso es tan importante el contexto bíblico. Por eso es importante que usted lea muy bien, y no solamente ese versículo, sino al contexto y a los textos complementarios, al texto paralelo. Y aquí nos enseña esto tan importante. Cuando le preguntaron los discípulos, le dijeron, Jesús les dijo en el versículo 20: por vuestra poca fe. Más claro, ¿para dónde? No. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y ahí sí lo dice otra vez, ¿no? Tu falta de fe, hay que orar y ayunar. Uy, pastor, ¿ayunar? ¿Y cuánto, pastor? Yo ayuno todos los días, desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, o hasta las 7 de la mañana que desayune. Uy, todas las horas que estoy ayunando. No está ayunando, está desayunando. Tenemos que ayunar. Mire, acá en la iglesia se les ha enseñado que los sábados son para oración y ayuno. Sábados es día de oración y ayuno. Así no estemos viniendo ahorita por la pandemia. Pero usted debe estar orando y ayunando el sábado en la mañana. Y el domingo que usted viene al culto, usted es una opción, ¿no? Pero usted debe venir en ayuno. Porque usted viene en ayuno
para fortalecer su espíritu. Es para los que desayunaron hoy, están en pecado. Mentira, estoy molestando. Sí. Pero sí, les animo a que cuando usted venga al servicio, usted no esté preocupando por el desayuno. ¿Y qué desayuno? Y mamá, el desayuno, papá, el desayuno, hijo, el desayuno. Ay, voy a hacer el desayuno para mis hijos. No, ¿qué? Usted viene para la iglesia. Preocupe por arreglarse bien, por ponerse bien bonito, ¿cierto? Arreglado. Y también por llegar temprano. Llegue puntual. Yo sé que hay personas que si no pueden llegar puntuales, hay veces que por dificultades externas, pero si usted puede llegar puntual, llegue puntual. ¿Listo? Yo le animo a que eso, para que usted no se pierda todo lo maravilloso del servicio del día. Entonces, venga en ayuno también. ¿Sí? La única que no puede ayunar aquí es mi prima, que está embarazadita. Es la única que no puede ayunar. Porque tiene que darle de comer al chino, a la china. Pero todos los demás podemos ayunar. Amén. Todos los demás sí podemos ayunar. Amén, amén. Dice acá. Ya, listo. Y el último punto, ya concluimos con eso. Hoy sí fue muy rápido, ¿sí ve? El último punto. Versículos 25 al 27. Versículos 25 al 27. Ya con esto terminamos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Amén. Ay, el milagro obró de la manera en que este hombre estaba pidiendo. Pero miren esto tan maravilloso. El punto que lo titulé, el cuarto punto lo titulé: creer trae de vuelta las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Creer trae de vuelta las bendiciones. Cuando este hombre entendió que lo único y lo más importante que tenía que hacer era creer, para recibir el favor del Señor tenía que creer, ¿cierto? Pues creyó con todo su corazón, con toda la entrega en el Señor Jesús, y recibió respuesta del Señor. Usted se puede imaginar, póngase en el papel de este hombre. Usted se dio cuenta cuando el Señor Jesucristo le preguntó: ¿y esto desde cuándo pasa? ¿Qué le dijo él? ¿Se acuerdan lo que dijo? Desde niño. ¿Cuántos años llevaba esta familia sufriendo? ¿Cuántos años llevaba esta familia padeciendo por esa dificultad, por ese problema? Que el enemigo le había robado a su hijo, porque textualmente estaba endemoniado. Mire, ustedes saben que yo soy término medio. Yo no soy el de los tires al piso y le pongo el pie en el piso y sal demonio, ¿cierto? Y aquí va a ministrar a todo el mundo, a sacar los demonios a todo el mundo. Yo no soy de ese extremo, pero sí creo lo que la palabra de Dios dice, que que hay personas que pueden ser endemoniadas y que podemos orar por ellas y que eso salga de sus cuerpos. Y acá en la iglesia lo hemos hecho, ¿cierto? Y tampoco soy de los que no creen. No, eso no existe, no es mentira. Mire, leyendo, me di cuenta que muchas personas creían que no, es que lo que tenía él era epilepsia. Porque ¿se acuerdan los síntomas? Babeaba, convulsionaba, ¿cierto? En el piso. ¿Qué tenía? Epilepsia. No, lo que tenía era epilepsia. Y leí comentarios donde decía que eso era epilepsia, ¿cierto? Pero es que el mismo Señor Jesucristo, ahí lo dice textualmente en la palabra, ese espíritu inmundo, mudo, que no lo dejaba hablar, que lo estaba maltratando, lo sacó y él dijo: vete y no vuelvas más, le dijo. O sea que sí estaba endemoniado. Pero ahora nosotros cojamos esto. ¿Cuántas personas de nuestra familia Satanás los tiene cautivos? Y no solamente en que estén botando babasa y trepándose por las paredes,
¿Cuántos están cautivos en el alcohol, en el vicio, en la incredulidad? ¿Cuántos le decimos a nuestra familia, cuántas familias nosotros vamos a ellos y que nos dicen, ah, yo no necesito de eso, eso es para usted, usted es el que necesita eso, yo no? Están cautivos por el enemigo, porque la Biblia lo dice, y Satanás ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no resplandezca la luz del evangelio. Ah, ¿quién los tiene cegados? ¿Quién los tiene cautivos? ¿Quién nos los ha quitado? ¿Cuántas cosas el enemigo no nos ha quitado? ¿Cómo sería la vida de este hombre todos esos años? ¿Ustedes se imaginan ese niño en la mesa? O no sé dónde lo tendrían. La mamá, ¿qué sentiría la mamá viendo a su hijo así de esa forma? Mi hermano, yo no sé cuál es la necesidad o la dificultad. Bueno, sí, hay algunas que yo sé, pero no sé, hay algunas que no sé. Las dificultades que tenemos, ¿cierto? Como pastor, el pastor de ustedes, la mayoría sé, porque me lo comentan, porque estoy pastoreándoles, porque sé cuál es la dificultad que está pasando y ahorita vamos a orar por ellas. Pero hay algunas que yo no sé, y hay algunas pues, personas que pronto no sé también. Pero sea cual sea la necesidad que tú estés pasando, si crees, todo es posible. El Señor lo que está pidiendo a nosotros es creer realmente. Y vuelvo y repito, el creer no es decir, sí, yo creo, y sigues viviendo igual. Cuando yo hablo de creer, es que tú creas y cambies tu manera de vivir a la manera de vivir que Cristo te está pidiendo que vivas. No de la misma manera que has vivido y que tu antigua manera de vivir siempre ha sido igual. No, es que yo creo en el Señor, pero yo no oro, yo no leo la palabra, yo no soy parte de una iglesia, yo no tengo pastor. Y el Señor Jesús mismo lo decía, porque son como ovejas sin pastor. Y una oveja sin pastor está perdida. No hay quien le guíe. Por eso dice la palabra, el Señor constituyó a, y empieza, da una lista, apóstoles, profetas, pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y muchos textos lo dicen, y el pastor es el que cuida la grey del Señor. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por sus almas. Si una persona dice, no necesito pastor, le está diciendo también, yo no necesito de Dios, porque el pastor lo puso el Señor Jesús, para que tú seas pastoreado. Nosotros, yo, mi esposa y yo, no nos encargamos de estar ahí preocupados porque usted esté bien, porque usted reciba la palabra. Por eso yo te animo. Cambia tu manera de vivir y cree realmente. Saca esa incredulidad de ti. Busca primeramente al Señor, su justicia. Acepta y reconoce que le has faltado a Dios y que has creído más en el mundo que al Señor. Reconócelo. Y empieza a recargar el tanque de fe. Pero más importante, si tú de pronto no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y tú te examinas y dices, pero es que yo todavía no tengo a Cristo en mi corazón, yo todavía sigo viviendo en desobediencia, yo todavía tengo una forma de pensar diferente. Hoy yo te animo a que entregues tu vida a Cristo de verdad. Hoy es el día de tu salvación. Hoy habla con el Señor. Yo no lo voy a hacer por ti. Tú mismo debes decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Reconozco que te he fallado. Entra a mi vida, entra a mi corazón, sé el Señor. Y que de ahora en adelante me comprometo a obedecer tu palabra. Tienes que decirle esto hacia el Señor. De la forma en que tú quieras. Y comprometerte. No conmigo. Y entre comillas, no con la iglesia. Tienes que comprometerte con Dios. Y te comprometes cuando te comprometes con Dios, tú vas a ver que puedes comprometerte con la iglesia también, con tus dones, con tus talentos, con tu ministerio, porque Dios te ha dado cosas a ti para que también puedas darlo a otros. El Señor Jesús nos dice que Él no vino a que le sirvieran, Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso lo hacemos nosotros. Tú y yo debemos hacer eso, dar nuestras propias vidas en sacrificio vivo por aquellos que necesitan. Tú y yo necesitamos ser el medio por el cual otros conozcan de Cristo.
Pero si todavía no han aceptado a Cristo, si todavía vives en incredulidad, pues no vas a poder hacerlo. Primero eso. Y después, cree. Y el Señor va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Dice acá, el enemigo le había robado a su hijo, le había robado la paz, le había robado la tranquilidad, la felicidad. Realmente estaba muerto en vida. El enemigo lo había matado, lo había destruido. Y es que ¿qué dice que aprendimos en Juan 10:10? Que el ladrón viene ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas. Dice acá, pero cuando creyó en el Señor Jesús, Él le devolvió todo lo que el enemigo le había robado y le dio una vida en abundancia. Dice la Biblia, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Lucas 9:42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, este es el texto, escucha esto, ese es el texto paralelo también, el otro texto paralelo, en los evangelios está, ¿sí? Es el paralelo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y escuchen bien lo que sigue. Y se lo devolvió a su padre. ¿Qué dice? Y se lo devolvió a su padre, porque el enemigo se lo había robado. Y el Señor lo liberó y dijo, mira, lo que el enemigo te había quitado, ten. ¿Por qué qué? Porque creíste. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Creamos. Porque el que cree, todo es posible. No sé cuál es la dificultad realmente, pero Dios sí conoce. Puede que el enemigo te haya robado tu familia y estés con dificultades familiares. Puede que el enemigo te haya robado la salud y estés enfermo. Puede que el enemigo te haya robado la economía, la paz. Tú no tienes paz, no tienes tranquilidad. El enemigo te ha robado todo esto. La felicidad, no eres feliz. Hasta pienses que ya estás en el infierno por lo mal que estás viviendo ahora. Yo no quisiera vivir. Esta vida acá es horrible. Y créeme, hasta de pronto alguien ha pensado en quitarse la vida porque dice, esta vida es horrible. ¿Sabes? El enemigo es el que te ha quitado eso. Puede también que las malas decisiones que hayas tomado en tu vida, o porque estás pasando una prueba, ¿sabe una cosa? Puede ser, pero al final, sea cual sea la razón por la cual están sucediendo las cosas, Dios nos está diciendo hoy, cree, porque todo es posible para el que cree. El Señor te devolverá lo que el enemigo te haya robado. ¿Cuántos creen eso? Ahí es donde está la clave. Debemos creer. No hay más. Creer, pero de verdad creer. No es si yo creo, pero yo no tengo ni siquiera tiempo para leer la Biblia. Yo creo, pero no tengo tiempo para comprometerme con el Señor. No, cree. Y veremos la manifestación gloriosa del Señor en nuestras vidas. Este hombre lo vio. ¿Se imagina? Cuando le devolvió al muchacho la felicidad. Yo vi un video porque yo quería pasar un video, pero no encontré uno que me agradara. Sí, a mí me gusta estas historias siempre poner un video del texto, pero no hubo pero me gustó un pedacito cuando en una de las películas que sabes que le ponen un poco, ¿no? de ficción, ¿no? De ficción, ¿no? Que pongan como más emocionante, y me gustó tanto que cuando el Señor Jesús llega y sana al muchacho y sana al muchacho, ese pedacito no me gustó, todo lo demás no me gustó. Y lo levanta, porque ahí sí fue bíblico. Cogió al muchacho, lo levantó, el muchacho abrió los ojos y abrazó al Señor Jesús duro.
el papá estaba anonadado al ladito y cogió el Señor Jesús, cogió al muchacho y se lo llevó al papá y se lo entregó al papá. Eso fue espectacular. Me pegué una llorada. Y cuando llega la mamá, eso no está en el texto, pero fue hermoso porque la mamá llega corriendo ahí y dice el peladito: mamá, estoy sano. Eso se pone y abrazan y chillan, y yo chille también porque era hermoso. O sea, mi esposa se ríe de mí porque yo veo Titanic 100 veces lloro con Titanic. Yo lloro hasta viendo morir a Mufasa otra vez en El Rey León. Yo todavía lloro. Pues, no sé, que lloro. ¿Sí? Y viendo esta escena, mi hermano, mire, ¿tú no crees que también nos puede pasar a nosotros? El Señor devolviéndote aquello que el enemigo te ha quitado. Pues es tiempo de que nosotros podamos recuperarlo. El Señor solamente nos pide, cree. ¿Cuántos quieren creer conmigo? Vamos a ponernos de pie, dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya, ¿quién vive? Fuerte, ¿quién vive?